Día, profesor. Sí, lo escucho. El, el- el compañero ahí preguntó cuál es la función del calentador del aire. ¿Podés agregar algo más de todo lo que se dijo? Sí, lo que más había quedado era que era para mejorar el rendimiento de la combustión. Al disminuir la temperatura, al disminuir una temperatura, Bueno, si a mí me preguntan cuál es la principal función del calentador de aire, yo le diría simplemente es para calentar aire. La idea es calentar aire. A veces las cosas tienen una doble función o triple función, o sea, tienen distintas posibilidades de uso. Y para decirlo en forma brutal, lo que nosotros hacemos es matar dos pájaros de un tiro. Porque por un lado es muy importante, se ahorra, digamos, se consigue un mayor rendimiento de la caldera cuando calentamos el aire. Y lo que hacemos, además, como segunda función, ese aire lo hacemos circular desde el calentador de aire a las bocas de fuego, donde se va a utilizar para la combustión, a través de la doble envuelta. Esto es así en calderas que tengan doble envuelta, porque si no tienen doble envuelta, no lo hacemos. Ahora lo vamos a ver, el caso de las calderas de radiantes, en donde la combustión, o mejor dicho, la transferencia de calor se realiza en forma radial, eh, en su mayor proporción, no tienen doble envuelta. Entonces, el aire va directamente a la boca de fuego por un conducto. Entonces, eso, diferencienlo bien y sobre todas las cosas, traten de centrarse en la pregunta e interpretar las preguntas. Y digo esto ya un poco saliéndome de este tema del calentador de aire, porque durante todo el año, en el proceso este de aprendizaje de una materia nueva, con vocabularios nuevos, a veces no utilizamos bien las palabras. Pero otras veces algo mucho más sencillo y básico, que es la interpretación de la pregunta. Se les pregunta una cosa y encaran para otro lado. Pero no es porque no lo saben a veces, sino porque están entendiendo mal la pregunta, no, o escucharon y no la interpretaron bien. Entonces, función del calentador de aire, calentar aire, pero además sirve para tal cosa. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un breve repaso, muy breve, de lo que es la caldera tipo D. Para eso le voy a pedir a los cadetes. Bigliola, ¿está presente? Bigliola, uno, dos, tres, Bigliola. Sí, Bueno, tomo profe. las fotos, muchachos. Señora, tomo las fotos. Listo, gracias. Estamos lo que estamos. Eh, voy a permitirme compartir la pantalla para ver solamente esto. Y nada más. Uy, no se ve, ¿no? No. Sí, sí, sí. A ver, un momento, voy a volver a abrir porque me parece que no me estima el dedo. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí, supongo que lo ven, ¿no? Sí, sí.
Bueno, muy bien. Una caldera tipo D. Y lo que más me interesa es que ustedes estén bien familiarizados con este tema de la caldera tipo D, porque es la base para todo. A ver, Barraza. Barraza. No estaba Barraza. No estaba. No, no estaba. Ledesma, entonces. Sí, profe. Ledesma, explícanos más o menos cómo es la circulación de agua y vapor en la caldera. Bueno, a ver. Partiendo de que el agua está a un nivel que se tiene que mantener estable, Constante. constante. Sí. Estable, discúlpame, porque esto es importante, perdón que te interrumpa. Estable es, en las calderas, puede llegar a ser que el nivel sube y baja, y puede ser que el nivel sea producto de la existencia de espuma en el agua, que de hecho después ya lo vamos a ver. Entonces, al haber espuma en el agua, esa capa de espuma que está flotando en el agua no te va a permitir tomar referencia correcta del nivel y es un nivel inestable. Entonces, cuando nosotros queremos significar que el nivel del agua tiene que ser constante, o sea, se tiene que mantener en una posición, decimos nivel constante, siempre en el mismo lugar. Muy bien, seguimos. Bueno, Vos, si querés nombrar las cosas que yo te las voy a ir enfocando acá, apuntando acá, ¿sí? Lo vemos. Mira, lo mejor para esto es comenzar con el ingreso de agua, porque nosotros tenemos que ponerle agua a la caldera para después formar vapor. Así que comenzar por el ingreso de agua. bueno, el ingreso de agua va a estar acá en el colector superior. Sí, ingresa acá en el colector superior, en lo que es el tubo interno de alimentación, que es el 17 que vemos acá. Pero ¿de dónde viene esta agua? ¿De dónde viene el agua? Fíjate, seguí la flechita. Sí, viene por la tubería esta de la 14, que viene del... ¿Cómo que se llama esta parte? ¿Cómo se llama esto? No era caldereta, sino economizador. Economizador, muy bien. Este es el economizador, esta es el agua de alimentación que viene del circuito, ya vamos a ver de dónde viene, pasa por el economizador, que no es más que una... ¿Qué pasa acá? Es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Intercambiador, sí. Muy bien. Los gases del escape pasan por el economizador. Cuando más bajo está, los gases son más calientes y se van enfriando conforme más arriba para que no haya un choque térmico ahí. Y bueno, el agua va al colector superior y de ahí baja hasta el colector inferior. ¿Por dónde baja? Por los tubos estos. No me acuerdo el nombre. ¿Qué tubos? Por el Este de acá. el 16. No, Este de acá. ¿cómo se llama? El 16. Este que se ve ahí en línea punteada, que son los tubos de caída. Sí, sí. Si bien vemos uno solo, las calderas generalmente Tienen mucho. tienen más. Pueden llegar a tener dos que van desde el colector superior de agua vapor al colector de agua, colector inferior de agua. Puede llegar a tener uno al cabezal. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Cómo es el flujo de agua y gases? La circulación, ¿cómo es? El flujo de agua y gases. Circulación natural. Está bien. ¿La podés indicar acá cómo se genera, cómo llega el vapor hasta la cámara de vapor? Sí, a ver. Solarino. Ese que está haciendo ahora. No. ¿Queda ¿cómo es?
Bueno, por diferencia de densidad, va a subir por ¿cómo es? El vapor va a tender a subir por los tubos estos que están acá, Bueno, a ver, Solarino, dale una mano. por el 3. Gracias, Ledesma. Nada, profe. Había dicho usted que los intercambiadores clasificaban eran de flujo o de contraflujo, porque por la diferencia de densidades era más fácil, era más efectivo que el choque térmico, la diferencia de temperatura vaya siendo cada vez menor. Así que arriba se iba calentando el agua a medida que iba pasando el vapor. En ese caso el agua del tubo de caída. Después iba al colector inferior o colector de agua, había visto. Y se iba por las tuberías del suelo hasta el nivel colector de ese cuadrado del 10. Como iba hasta ese que no recuerdo bien el nombre, después a las tuberías de pared, las tuberías de techo, y después iba al colector de agua y vapor. Bueno, podríamos decir que en términos generales tienen una idea de cómo funciona esto, de cómo se mueve internamente, cuál es la circulación interna, natural, de agua y vapor. Además, podríamos decir que tienen cierta idea de cómo circulan los gases, los cuales no son gases de escape, ya lo habíamos dicho, son gases de combustión, productos de combustión, cuya fuente de impulso, digamos, de flujo, es producto del aire que ingresa a presión a la caldera. A presión digo 400 gramos, 600 gramos, dependiendo de la caldera, ¿no es cierto? Y esa presión con la que ingresa el aire de alimentación es la que también empuja, además de la circulación por convección, los gases a través del pasaje entre todos los tubos que tiene la caldera, se dirige a los conductos de descarga y de allí a la chimenea. Como bien dijeron, el agua ingresa a través del economizador, donde toma temperatura, luego por el tubo interno de alimentación, este 17 que vemos acá, manteniendo siempre el nivel constante. Para eso hay un sistema automático de alimentación y control que mantiene el nivel de agua de la caldera constante. Esto lo repito porque es muy importante. Cuando la caldera está llena, evidentemente, por vasos comunicantes a través de los tubos, es el sistema o sea, va a estar toda llena la caldera. Como los tubos conectan el colector superior de agua y vapor con el colector inferior de agua, el tubo de caída, lo que hace es que la caldera esté toda llena. En el momento que iniciamos la combustión, va a comenzar a tomar temperatura, las moléculas de agua que están más cerca de los fuegos van a comenzar a perder densidad y se van a elevar, convirtiéndose en vapor a medida que ascienden por los tubos. La característica generalmente es que tengan tubos de caída para permitir y asegurar que el colector inferior esté constantemente lleno con agua y además impulsar o motorizar esa circulación natural. Los tubos de caída son un elemento muy importante en la caldera porque no están colocados en la incidencia directa de los fuegos, sino que están apartados del horno. En calderas de alta producción van por afuera del horno, incluso por afuera de la caldera. Entonces, al no tener esa cantidad de calor, nos estamos asegurando que por esos tubos siempre desciende agua. ¿Y el agua a qué temperatura va a estar? Bueno, va a estar relativamente más fría
que el agua que encontramos en el colector inferior, por eso es que desciende, ¿no es cierto? Lo que nosotros vemos acá caracterizado con el número 10, cuya referencia es el número 10, es el cabezal de tubos de piso y pared del horno de la caldera. Esto es para empezar a ganar un poco más en vocabulario y saber las palabras características de cada una de las cosas. Entonces, lo que tenemos acá, esto es tubo de unión entre el colector inferior de agua y el cabezal de pared y tubos de piso y pared. Está unido por un tubo, el cual está protegido del calor del horno para que esa agua que pasa por este tubo no se convierta inmediatamente en vapor, o sea que en este cabezal está lleno de agua. Si no tuviese esta aislación 13 que vimos acá, evidentemente el calor radiaría en forma directa, se convertiría en vapor y tendríamos peligro de quemar la caldera, de quemar algunos tubos de la caldera. Entonces todo esto tiene que ser agua y el vapor se comienza a producir en los tubos número 9, que son los tubos laterales de horno. Quiero recordarles que las calderas también tienen tubos en la parte posterior y anterior, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir con esto. Acá habíamos visto una caldera, las partes constitutivas. Vemos acá en el número 11 que es el sobrecalentador. Otra caldera, también diferente marca de la época, con otra configuración de cabezales y tubos para el regreso, para el retorno del vapor al colector superior. Otra vista de la misma caldera. Bueno, ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Pero bueno, quiero sacármela. Los tubos de caída. Si yo, al no haber visto nunca una caldera naval, ¿cómo tienen alguna textura distinta, viéndolo de afuera? Sí, mira, acá lo ves perfectamente. Fíjate vos, ¿cuál podría ser el tubo de caída en esta caldera? No lo busques entre el tubo de caída entre el colector superior e inferior. Buscalo el tubo de caída entre el colector superior y el cabezal de tubos de pared y techo. Te chocás de frente. ¿El que está en la parte central del dibujo? No, está acá, mirá. ¿Me seguís? La flechita está acá. Ahí está, muy bien, ese el que lo diseñó, el que lo marcó. Fíjate que el tubo, por el dibujo, está colocado, fíjate acá, si te fijas acá, esta caldera tiene doble envuelta. Esta es la primera envuelta o la envuelta interior donde están colocadas las bocas de fuego. Esas son, lo que ves ahí redondo son las bocas de fuego donde va colocado el quemador. Y la parte interna es la primera envuelta de la caldera. Y esta que está acá, que vemos acá, es la segunda envuelta de la caldera. O sea que el espacio existente entre las dos envueltas es el espacio por donde circula el aire. Evidentemente ese espacio está a mucho menor temperatura que el horno, porque está protegido por la primera envuelta y por material refractario. Por lo tanto, el tubo de caída viene desde el colector superior y comunica este cabezal, el cabezal que tenemos acá, que corresponde a los tubos de piso y pared. Y fíjate que no va por adentro del horno, va por afuera del horno. Por afuera del horno, dentro de la doble envuelta. En el colector superior, el colector inferior, el tubo de caída es este que está acá, mirá. No sé si lo alcanzás a ver. Sí. Bueno. Y en la parte posterior también tiene otro tubo de caída, pero no se ve. A ver si vemos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los tubos internos de la caldera no se ven desde el exterior, pero sí se ven los tubos de caída, los cuales, una vez que conocés la caldera y te metés, inspeccionás la caldera, te metés adentro,
Los tubos de caída son de un diámetro mucho mayor, generalmente son de 2 pulgadas y media, 3 pulgadas. Mucho mayor me refiero a los tubos internos. ¿Es ese de caída, profe, el que marqué ahí? Sí, sí, no veo bien. Sí, puede ser de caída. ¿Y tiene un espesor menor respecto a los demás o es indistinto? No, el espesor te dije que con respecto a los tubos evaporadores o los tubos que están dentro de la caldera es mucho mayor. Es mayor, son 2 pulgadas y media, 3 pulgadas. Mirá, acá tenés también tubos de caída que se ven acá, de este lado. Sí. Acá tenés el tubo de caída del colector, también lateral, ¿ves? Siempre dentro de la doble envuelta. Sí. Bueno, lo más importante de eso es la función que cumple el tubo de caída. La función, que ya lo habíamos dicho. Era para poder alimentar el colector o los cabezales, y además de esa forma, al ser la temperatura de agua más inferior con respecto a los tubos que están adentro, mantienen o motorizan o hacen posible la circulación natural. Bueno, vamos a ver una cosita que no vimos, que acá tenemos una linda vista. La clase pasada nos quedó pendiente de charlar un rato sobre el control del grado de sobrecalentamiento. A ver, cadete Bigliola. ¿Bigliola es? Sí, Bigliola. ¿Lo tenemos a Bigliola en la sala? Sí, profe, pero yo no estuve en la clase pasada. No llegué a ver el video. Bueno, justamente, señorita, ese es el punto. Que no haya estado no la exime de tener que saber lo que se trató. Sí, sí. Pero no importa, la vamos a ayudar. Cuando nosotros, bueno, te comento entonces, para todos, por supuesto, en el corte este de la caldera, lo que vemos acá son tubos en forma de U, ¿los ven ahí? ¿Se ven? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, esos tubos son los tubos del sobrecalentador, ese es propiamente dicho, ese pack que ven ahí de tubos, que son, podríamos decir que son tubos horizontales, los cuales se une, por un lado, un cabezal, que es el cabezal de entrada, y por otro, o sea, el vapor recorre todo el sobrecalentador y se dirige hacia el colector de salida, y de ahí es la salida del vapor sobrecalentado, ¿no es cierto? Habíamos dicho, ahí está, ¿no? El cadete, cuando me señaló este tubo como tubo de caída, este no es tubo de caída, este es el tubo de vapor vapor saturado que va directamente al colector de entrada del sobrecalentador. A ver, ¿se entiende? Este tubo que vemos acá es el tubo que comunica la cámara de vapor del colector superior de agua y vapor con el colector de entrada del sobrecalentador, o el cabezal, mejor dicho. Ahí me expresé mal, no es el colector, es el cabezal de entrada del sobrecalentador. Que como habíamos afirmado la clase pasada, esta comunicación es una tubería sin válvula. Ya después vamos a entender por qué es sin válvula. ¿Cuál es la razón de que esa tubería no tenga válvula? ¿Cómo puede ser que hay una tubería que no tenga válvula? Quiere decir que nosotros no podemos controlar lo que sale ni lo que entra de ahí. O sea, es raro eso. Pero bueno, es así porque hay una razón más que fundamentada. Entonces, tubería de comunicación o de descarga de vapor saturado al cabezal de entrada del colector al cabezal de entrada del sobrecalentador. Y el sobrecalentador en esta caldera, en este caso, es un sobrecalentador cuya posición es horizontal. Ahí lo vemos, los tubos están en forma horizontal. Y el punto a tratar acá es el control del grado de sobrecalentamiento. Sabíamos lo que era el grado de sobrecalentamiento de un vapor, y lo que queremos
conocer ahora es el control del grado de sobrecalentamiento del vapor en esta caldera tipo D. ¿Qué le parece, señora? Hola, hola. Sí, profe, lo escucho. Sí, te acabo de preguntar, ¿qué te parece? ¿Qué entendés? Control del grado de sobrecalentamiento. Y la variación de temperatura que va a tener con respecto a la temperatura que ya tiene. ¿Y cómo lo lográs? Y aumentando la temperatura el calentador. Si yo tengo vapor, lo que es vapor saturado, y lo voy a sobrecalentar, supongo que voy a tener mayor temperatura sobre el vapor. Sí, bueno, esa es la definición de grado de sobrecalentamiento. ¿Está bien? ¿Te acordás que habíamos dicho un ejemplo? Bueno, si yo tengo vapor saturado a 150 grados y del sobrecalentador me sale a 200, yo obtengo 50 grados más por Claro, arriba de la temperatura de saturación. Por lo tanto, mi grado de sobrecalentamiento es de 50 grados. de ¿Está 50 grados. bien? Sí, Muy sí. bien. Ahora, yo lo que estamos preguntando y lo que estamos tratando de determinar es cómo controlo yo esos 50 grados. ¿Cómo hago para mantener esos 50 grados en este tipo de caldera, considerando también que la temperatura del vapor sobrecalentado, que sea constante, es muy importante para la turbina, para las transferencias de potencia y la cantidad de calor que se va a transformar en trabajo en la turbina. Pero acá lo que me interesa a mí es saber cómo controlo yo el grado de sobrecalentamiento de este vapor en esta caldera. Y creo que por los gases que van a usar. Sí, está bien, lógico. Los gases en este caso van a ser la fuente caliente, porque para definirlo muy básicamente, el sobrecalentador es un intercambiador de calor, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Y supongo que ¿No? debe tener reguladores o válvulas que vayan cambiando eso, vayan modificando. En esta caldera no tiene nada. No tiene nada. No te ayuda en nada. Esta caldera no tiene nada. Bueno, eso es uno. Bueno, vamos. Esta caldera, cuando el sobrecalentador está en esta posición, ustedes lo ven que está muy próximo a las bocas de fuego, ¿no es cierto? El sobrecalentador, lo vemos, está aquí, este es el horno, y entre el horno y el sobrecalentador hay una cantidad de hileras de tubo que puede variar. En las calderas tipo D puede llegar a variar entre de 2 a 5 hileras de tubo. Entonces, evidentemente, si yo te digo, bueno, yo tengo el vapor debería salir a 450 grados del sobrecalentador y me está saliendo a 430, ¿qué hago? Alimento más el mechero, el quemador. Ah, sí, diga quemador, por favor, no diga mechero porque esto no es una cocina. O le quito agua a esos tubos de por medio. Ahí ya no me gusta nada eso. Bueno, No, el no, problema Ah, bueno, es como dice mi compañero, que tiene que, o sea, genera más, ¿cómo es? Humo de la combustión. hay que aumentar la fuente de calor. Claro. Más combustible. Claro, correcto. Eso sería lo ideal. O sea, eso es el razonamiento lógico y correcto. Ahora, estas calderas tienen un problema. El problema de estas calderas es que si yo te acepto lo que vos me decís, bueno, aumento más el grado de combustión, que es meter más combustible, hacemos más calor, pero al hacer eso también no se olviden que ese mismo fuego que va a generar los gases de combustión también va a generar más vapor en los tubos.
Me refiero a más cantidad de vapor en todos los tubos del horno, en todos los tubos que están acá, en los del fondo, en los de pared, ¿eh? Va a generar más vapor. Yo no quiero más vapor, yo lo que quiero es más temperatura en el sobrecalentador. Entonces, con la presión, profe. ¿Con la presión? Sí, no podría La presión es demandada por los consumidores, o sea, cuando vos agregás más consumidores, te empieza a bajar la presión de la caldera. Te empieza a bajar la presión de la cámara de vapor, ¿no es cierto? Porque sale más vapor. Acercamos el sobrecalentador al mechero. Bueno, te acepto la broma, pero no te acepto la palabra mechero nunca más. Bueno. Profe, en esa caldera, ¿tiene la posibilidad de hacerle variar la velocidad a la que circula el vapor? Porque si le puedo reducir la velocidad de que circule el vapor, que esté más tiempo expuesto al calor. No. Usted había dicho que teníamos 5 hileras de tubos de por medio entre la fuente de calor y el sobrecalentador, ¿no? Sí, esos tubos se llaman tubos pantalla, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho que protegen al sobrecalor de la radiación directa de los fuegos? Sí, y no hay una forma de variar el calor que reciben a través de esos tubos. No. Todo lo que sea cambio de diseño, no solo de una caldera, sino de un equipo a bordo, nosotros no lo hacemos. No, o sea, posibilidad siempre uno la tiene, hace cualquier cosa, llegado el caso, hace cualquier cosa, pero no tenemos forma de variar el diseño de un equipo. No me refiero al diseño, sino a cuánto transmite o no transmite, depende el caudal del caño. No lo tenemos. Bueno, vamos a volver sobre la... ¿No tiene una recirculación, profe? Si no llega a temperatura, vuelve a ingresar al sistema. No, señor. Caudal constante. No lo tiene, señor. ¿Profe, no tiene que ver con el sobrecalentador eso? No, señor. No. La presión tampoco la podemos modificar. No nos adelantemos. No. Hay momentos en la vida que uno debe asumir que las cosas son como son y asumiendo eso encontramos digamos, las soluciones a los problemas. Esta caldera es como es y no tengo forma yo de variar la temperatura del vapor sobrecalentado, si no es variando la cantidad de fuego, que es lo que dijeron al principio ustedes. El problema de eso es que, también como les planteé, yo si doy más fuego, más cantidad si aumento el grado de calentamiento, lo que voy a hacer es generar más vapor en los tubos de pared, techo y demás. Y eso me va a aumentar la presión de la caldera, ¿no es cierto? Entonces, el diseño de esta caldera está estudiado, calculado y realizada de manera de mantener en los distintos grados de sobrecalentamiento, o sea, en las distintas gamas de cantidad de combustible que ustedes quemen por esta caldera, está diseñado para mantener la temperatura del vapor sobrecalentado constante. Hay un juego que ustedes todavía no están significando, digamos, no están viendo, que es la circulación de agua y vapor. Porque ustedes tienen que pensar que si yo aumento la cantidad de fuego, aumento, ¿qué? La evaporación de la caldera, o sea, la cantidad de vapor, la masa de vapor que genero. Esa masa de vapor se va a ir al colector superior y me va a empezar ¿a qué? A levantar presión.
Vamos a suponer que yo estoy consumiendo, no sé, tengo la turbina principal que toma vapor del colector principal, por supuesto, no del colector principal, sino del sobrecalentador. Entonces, el vapor que se forma en la cámara de vapor del colector superior pasa al sobrecalentador y de ahí pasa a la turbina. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Me siguen? Sí. Bueno, si yo aumento la combustión, voy a generar más vapor. Al generar más vapor, siempre y cuando mis consumidores se mantengan, lo que voy a hacer es voy a aumentar la presión en el interior de la caldera, o sea, en el colector superior, porque generé más vapor, pero no lo consume nadie. Se amontona ahí, empieza a presionar ahí, y voy a aumentar la presión de la caldera. O sea, yo tengo lo que se llaman los parámetros de funcionamiento. Yo tengo que funcionar, o de trabajo, de funcionamiento o de trabajo. Yo tengo que trabajar con tantos kilos de vapor y con tanta temperatura de vapor sobrecalentado. Y en ese juego, o sea, es ahí donde empieza a jugar lo que llamamos la combustión, el grado de combustión. Si yo le doy más calor de lo que necesita la caldera, lo que va a pasar inmediatamente es que va a aumentar la presión. Entonces, yo siempre el sistema automático, en este caso, de control de la caldera, va a estar jugando entre la presión de descarga de la caldera, que tiene que ser constante, y además la cantidad de combustible. Si yo a la turbina esa que está funcionando le cierro el vapor, ¿qué va a pasar en la caldera? Y va a aumentar la presión. Claro, correcto, va a aumentar la presión porque yo voy a dejar de consumir. El mismo efecto voy a lograr con los fuegos. Si yo sigo siempre con los mismos consumidores y aumento los fuegos, va a aumentar la presión, porque va a generar más vapor, pero nadie me lo va a consumir. Yo al aumentar los fuegos, lo que hago es aumentar la cantidad de gases que se están produciendo. Y esa mayor cantidad de gases que tienen una energía térmica importante van a impactar sobre los tubos. Y entre todos los tubos que van a impactar va a estar también el sobrecalentador, por lo cual va a tender a aumentar la temperatura. Pero como está diseñada de esta manera la caldera, lo que sucede es que ese aumento de gases va a estar digamos, condicionado al aumento de consumidores. Como les dije anteriormente, aumento la cantidad de consumidores, va a haber más requerimiento de vapor, va a bajar la presión, por lo tanto voy a tener que quemar más gases. Y eso es lo que me lleva a mantener la temperatura del vapor sobrecalentado lo más constante posible. ¿Es posible mantener en estas calderas el vapor sobrecalentado constante, la temperatura siempre constante? Bueno, no. No, porque no tengo forma, no tengo, como las calderas que vamos a ver más adelante, un sistema de control efectivo de la temperatura del vapor sobrecalentado. Ya lo vamos a ver cómo lo hacemos en las otras calderas. Pero en una caldera tipo D, que tenga sobrecalentador integral, eso quiere decir que el sobrecalentador está dentro de la caldera, como es en este caso, no tenemos ningún sistema de control de esa temperatura del vapor. Así es que asumimos que el vapor sobrecalentado en este tipo de caldera va a tener cierta fluctuación. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si hay alguna duda, por favor me interrumpen, me preguntan, no hay problema. Seguimos avanzando con las calderas. Muy bien. Lo que vemos acá, o lo que ven ustedes acá, es una caldera ES2 tipo D, también ES2. Ustedes ven que es una configuración distinta, donde hay un par de cosas ahí medias raras.
Esta caldera ya tampoco la van a ver más, pero la puse acá simplemente para que ustedes empiecen a notar cuál es el camino histórico, por decirlo de alguna manera, a la cual llegamos a las calderas actuales, que son las calderas radiantes, las que sí vemos ahí en los gaseros, y cómo se comienza a controlar el grado de sobrecalentamiento. Esta es una caldera vista así, a simple vista, una caldera tipo D, común, pero que tiene una diferencia en cuanto a la posición del sobrecalentador a este sistema de grampas que está acá, a la salida de los gases. Ven que los gases se generan en el horno, pasan por los tubos generadores o hervidores, y ya el sobrecalentador no está acá como en la caldera tipo D normal, digamos, estándar. El sobrecalentador no es más integral. Cuando el sobrecalentador estaba acá entre los tubos evaporizadores, decíamos que era un sobrecalentador, una caldera tipo D con sobrecalentador integral. ¿Por qué? Porque estaba en el horno prácticamente. En este caso, fíjense que ya el sobrecalentador se sacó del horno y se colocó en esta zona, en el pasaje de gases, pero ya mucho más lejos de los quemadores, del fuego radiante directo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Es una configuración distinta. Está armado, está afuera. Claro, está afuera. O sea, está fuera de lo que es el impacto directo de los fuegos, ¿no es cierto?, de la radiación. Pero fuera de la caldera no, está dentro de la caldera. El humo que va saliendo. Sí, Tacones, no digas más humo. Esto es humo, los gases de combustión. Esto es como, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Es un término distinto. Decir gases quiere decir energía, quiere decir que tenés fuente de calor. El humo no tiene una gran fuente de calor. Está bien. Hay palabras que hay que decirlas correctamente. Una vuelta el negro Fontana Rosa en el simposio de la lengua que se hizo acá en Buenos Aires, hizo una muy buena locución. Estuvo hablando como 20 minutos sobre una palabra que, según como se diga, es importante y tiene su sentido, que es la palabra mierda. Y es muy interesante ver ese contrapunto que se forma ahí, porque depende de cómo vos menciones esa palabra, le da significado. Cuando uno dice, ¿por qué no te vas a la mierda? Bueno, tiene un buen significado, un significado fuerte. Entonces, esto es más o menos parecido, como decís vos, humo y gases, ¿no? Humo tiene un significado como que está flotando suavecito ahí en la atmósfera, no tiene una potencia de energía, que es lo que manejamos nosotros. En cambio, los gases, sí, los gases de combustión, que es la otra palabra que tenés que asociar a los gases, son importantes porque da ya un significado de energía, de tener una temperatura que no es la temperatura del humo. Entonces, espero, Tacone, que con esta pequeña explicación no uses más la palabra humo acá, porque humo no, vas a tener en la sala de máquina cuando quemes la caldera. Gases. Ahí sí vas a tener humo. Cuando se te prenda fuego el barco, vas a tener humo. Bueno, muy bien. Allá, se me fue para otro lado. Bueno, vamos a esto. Esta es una caldera ESD2. ¿Por qué se llama ESD2? ESD significa External Superheater Type D. O sea, lo que acabo de decir recién. Sobrecalentador externo. En una caldera tipo D. ESD2. External Superheater Type D. Acá lo más importante es justamente el hecho de que los gases de la combustión se generan en el horno. Fíjense que el aire, desde el calentador del aire,
ya no viene a través de la doble envuelta, sino desde un conducto y que ingresa directamente a los quemadores. Los gases de combustión se generan en el horno, pasan a través de los tubos evaporadores que comunican el colector superior de agua y vapor con el colector de agua, y a través de un sistema que tiene, no de grampas, sino de tabiques, diafragmas, que están ubicados en distintas posiciones, dirigen los gases de la combustión al pasaje entre el sobrecalentador y de ahí a la chimenea, economizador y chimenea, o a través de esto que es una unidad de control y a la chimenea. El pasaje de gases, la cantidad de gases, va a estar controlada por estas grampas que tenemos acá. Estas grampas trabajan a modo de válvula, ¿no es cierto? Si están abiertas dejan pasar, si están cerradas no dejan pasar. Pero tiene una característica que es que uno las opera y unas grampas, que son las del economizador, las que influyen sobre el pasaje o la descarga del economizador, se abren, mientras que las otras de la unidad de control se cierran. Bueno, ¿qué logramos con esto? Bueno, que si nosotros operamos estas grampas de una determinada manera, si esta se cierra, quiere decir que por acá no pasan gases, los gases tienen que salir sí o sí, y van a ir mayor cantidad de gases por el sobrecalentador. Por lo cual ya nos permite inferir que si por el sobrecalentador pasan más gases, ¿qué va a querer decir eso, señora? Profe, perdón, porque no entendí la última parte. Las grampas, espere, las grampas sirven para controlar los gases. Sí. ¿Son automáticas? ¿Las manejamos nosotros o son...? No importa si son automáticas o no. Las podemos manejar nosotros como pueden ser automáticas. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar si la operamos de tal manera esas grampas que pasan más gases por sobre el calentador? Y si pasan más gases por el sobrecalentador, lo que voy a hacer es aumentar también lo que es la temperatura. ¿La temperatura de qué? Del sobrecalentador, lo que está circulando por él. Del vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado. Muy bien, por el sobrecalentador circula vapor, que a la salida es vapor sobrecalentado. Sí, es correcto. Lo que quiero significar con esto, lo que les quiero mostrar con esto, que nosotros al controlar la cantidad de gases, lo que estamos haciendo es controlamos la temperatura del sobrecalentador, o sea, lo que no pudimos lograr en la otra caldera. En la otra caldera no se podía lograr esto. Acá sí. Y acá se logra a través de un control de gases, pasando más o menos gases por el sobrecalentador. No es que esos gases no van a poder salir, sino que si yo tengo una temperatura del sobrecalentador, o sea, de vapor sobrecalentado, por arriba de la temperatura de trabajo, le voy a cerrar esas grampas y las grampas van a pasar, y los gases van a pasar ya más por la unidad de control, por el otro caminito que tiene, que es este de acá. Yo creo que lo ven, ¿no es cierto? La salida... Sí. O sea, la cantidad de gases que circula por el economizador siempre va a ser la misma. Ya sea que pasen por el sobrecalentador o por la unidad de control, siempre va a ser la misma. ¿Se entiende? Si nosotros manipulamos estas grampas de manera que podamos abrirlas todas, como están acá, como lo indica el dibujo, van a pasar, qué macana. Van a pasar más gases por el sobrecalentador y vamos a elevar la temperatura. Por lo tanto, la unidad de control no va a tener la misma cantidad que antes, va a disminuir. Bueno. Profe, consulta, ¿tiene alguna función en particular que los diafragmas estén así posicionados?
No, es nada más para indicar que trabajan. Ves que tenés las flechitas estas para un lado y para otro que te indican que abren y cierran. ¿Eh? Sí. Bueno, es nada más que eso. Es una posición que... te revierto, yo te cambio la pregunta. A ver, te tiro la pelota para vos ahora. Decime cómo la temperatura o sea, el vapor sobrecalentado que está saliendo ahora. Decime qué temperatura tendría. ¿Alta, baja, mediana? O sea, ¿alta o baja? Y alta. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando más temperatura. Vos le estás dando más temperatura y yo te estoy haciendo trampas. ¿Alguien la puede ayudar? Si mal no veo, hay una grampa que está cerrada, lo cual indicaría que está pasando más gases de combustión por el sobrecalentador. Sí, bueno, eso sí, es correcto. Ese nivel de razonamiento lo hemos pasado ya. Cuando yo comencé la escuela de náutica y era cadete, calderas la veíamos en 2 años, en segundo y en tercero. Y siempre estaba, como había muchos barcos a vapor, siempre estaba esa discusión que tenemos los argentinos de hacer, de crear grietas en todos lados. Entonces estaban los oficiales o los maquinistas que le llamaban los de vapor y los de motor. Y siempre estaba esa discusión de que, bueno, no, porque el vapor es mejor, el motor no, el motor es mejor. Claro, los desarrollos técnicos del año 70 no estaban plasmados a bordo como están ahora, ¿no es cierto? Evidentemente, la tecnología siempre para esta parte del mundo llega un poquito más tarde, ya por distintos motivos, bueno, no importa. Pero estaba esa diferencia, esa disputa entre los gente de motor y de vapor. Y el profesor de Calderas, que era Bobbio, el que hizo el apunte el que compiló, porque él puso algunos comentarios de su experiencia, siempre nos decía, los maquinistas que nos formamos en vapor siempre somos más pensantes y tenemos mayores resoluciones, tenemos mayor capacidad de resolver cuestiones que los de motor. Y el tipo daba una explicación y que es realmente aceptable, y es porque con el vapor uno siempre tiene que estar atento a las cosas que pasan, porque no incide, o sea, en el motor se te rompe un tubo de inyección. Bueno, se te rompió el tubo de inyección y el problema lo tenés ahí en el combustible, en el circuito de combustible, cambiás el tubo y chau. Pero en el vapor, cuando vos te dicen, mira, estamos perdiendo vacío en el condensador, y no tenés el problema del condensador, el problema lo tenés en otro lado. Y el problema mayor es que esa pérdida de vacío te afecta a toda la planta, con distintos grados. Entonces vos tenés que tener una reacción y un análisis rápido de la situación, sacar bien el diagnóstico para dar una solución rápida, porque si no la planta se te viene abajo. Y entonces el problema era ese. ¿Por qué fui a esta situación? Porque nosotros, mejor dicho, nos tenemos que dar cuenta que si bien tenemos posibilidad de variar la cantidad de gases mediante las grampas, esa variación mediante las grampas va a influir solamente en el pasaje de gases en el sobrecalentador o en la unidad de control. Pero la realidad es que vos también podés variar la cantidad de gases aumentando el grado de combustión. Entonces, toda la pregunta esa que yo te hice, que es con trampa, es relativa, porque si vos, por más que tengas las grampas abiertas al 100% y la cantidad de gases es poca, no vas a tener una gran variación en el sobrecalentador.
¿Y por qué va a estar dado eso? Bueno, justamente, si vos tenés las grampas al 100%, eso significa que vos estás necesitando que tu vapor sobrecalentado aumente la temperatura porque es baja. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? ¿Entienden eso? Si estas grampas que me permiten el pasaje a full, al 100%, de los gases de la combustión por el sobrecalentador están abiertas a full, es porque mi vapor sobrecalentado tiene temperatura baja. No entremos en número, no importa. Tiene temperatura baja. Si tiene temperatura baja, eso quiere decir que hay alguien, un consumidor extra, o 2 o 3, no sé, que demandó más vapor. Al demandar más vapor, el vapor entró a pasar a mayor velocidad por acá y no hizo tiempo a calentarse lo suficiente, a alcanzar la temperatura de sobrecalentado. Y por más que yo le abra la cantidad de gases, no me da la temperatura porque lo que me está faltando es mayor cantidad de calor. Entonces, ahí viene un juego que es el juego de presiones, de temperaturas, de caudales. Entonces, entender esto no es tan fácil como entender cómo funciona un motor. No por el funcionamiento en sí, sino por las implicancias que eso lleva. Pero bueno, entonces, siempre piensen en forma integral en una caldera y en un circuito de vapor. Integral. En donde todo está relacionado con todo. Entonces, yo regulo la cantidad de pasaje de gases por mi sobrecalentador, pero a la vez tengo que tener en cuenta la presión que tiene la caldera, porque si tiene poca presión la caldera no tiene nada que ver con la temperatura del sobrecalentador. Sí tiene que ver con la cantidad de vapor que estoy produciendo. Y esa cantidad de vapor que produzco, ese grado de evaporación, tiene que ver con el grado de combustión. O sea, la cantidad de vapor que produzco tiene que ver con la cantidad de combustible que quemo en el horno. ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí. Bueno, muy bien. Cualquier cosa me dicen. Bueno, está pendiente de explicar qué es esa unidad de control, pero no hace falta porque no, esto era simplemente para que ustedes vayan ingresando a esta forma de mover los enanitos adentro para que se den cuenta cómo, que no es Cacho, tráeme pan. La unidad ¿Le hago una pregunta? Sí, cómo no. Entonces, si yo cierro las grampas, no completamente porque no podemos, ¿no? Pero ¿podría bajar el consumo en el quemador o no? ¿O está mal el razonamiento? A ver, explícate mejor. Nosotros sobrecalentamos con el sobrecalentador, los gases de la combustión pasan por ahí. Sí. Cuanto mayor es el flujo, va a tender a bajar la temperatura del vapor. Entonces, si yo cierro las grampas... Perdón, discúlpame que te corte. Cuanto mayor es el flujo de ¿qué? De gases por el sobrecalentador. Sí. Vos estás aumentando, si es mayor el flujo de gases, vos estás aumentando la fuente caliente. Por lo tanto, va a tender a aumentar el grado de sobrecalentamiento. Claro. Yo creo que lo que mi compañero quiso decir es que si las grampas están totalmente abiertas y tengo mucho consumo, no voy a generar el grado de sobrecalentamiento que necesito. Bueno, eso es otra. Es otra posibilidad. Es correcto lo que decís. Con las grampas todas abiertas, pero si yo veo que mi temperatura del sobrecalentado no es la necesaria, es porque te está faltando combustible, te está faltando temperatura en los gases, o mayor cantidad de gases. ¿Está bien?
Perfecto, sí. Bueno. Vamos a suponer que la posición es esa que ven ustedes ahí, pero que yo empiezo, por el mecanismo de control de grampas, a cerrar las grampas del sobrecalentador. Las empiezo a cerrar. Menor cantidad no varío el combustible quemado. El combustible sigue siendo el mismo, los fuegos que están ahí siguen siendo los mismos. Al cerrar yo las grampas del sobrecalentador, esos gases tienen que seguir circulando por algún lado. Por lo tanto, van a seguir circulando a través de la unidad de control, porque las otras grampas que ven ahí se van abriendo. Tengan en cuenta que este dibujo es un dibujo plano. Esas grampas es una grampa que tiene todo el largo, digamos, del sobrecalentador y de la unidad de control, ¿no es cierto? Bueno, entonces. Profe, una consulta. Sí. ¿Estas grampas están todas hermanadas o se pueden mover individualmente? No. Vos decís, cierro las grampas del sobrecalentador y se abren las de la unidad de control. Ves que tienen ahí un eje, que las conecta, que las relaciona. Eso significa que yo cuando cierro estas se abren. ¿Ves que las flechitas están en forma inversa? Sí. O sea, yo cierro estas, el eje es solidario a todas las grampas, por lo tanto la otra se abre. Bueno, entonces los gases que no pasan por el sobrecalentador, al cerrar estas grampas van a pasar por la unidad de control. Porque estas se van a abrir, estas se van a cerrar, estas se van a abrir. ¿Qué es la unidad de control para ustedes? Fíjense que la entrada de alimentación, cuando hablamos de alimentación, hablamos de agua de alimentación, ya no hace falta decir agua, decimos alimentación. Cuando hablamos que el agua de alimentación se dirige a través del economizador, el flujo es flujo opuesto, ven que la salida de gases está acá arriba, la entrada está por acá a través de las grampas, bueno. El agua entra por arriba, sale por abajo. Del cabezal inferior del economizador se dirige por acá, a la entrada o al cabezal de la unidad de control. De la unidad de control, todo esto tienen sus nombres propios, pero son intercambiadores de calor, no hay ninguna duda de eso. Y de la unidad de control, a través de su cabezal de salida, al tubo interno de alimentación. ¿Qué les parece que es la unidad de control? ¿Qué función cumple? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Yo creo que ahí es donde están los instrumentales para tener los parámetros del ingreso del agua de alimentación. ¿Cómo? Donde están los instrumentales para saber todos los parámetros del agua de alimentación. La temperatura, el caudal. No, ¿qué instrumentales? Esto es un intercambiador de calor. La unidad de control. Fíjate que la unidad de control. Ahí abajo hay una válvula que dice válvula de equilibrio, que está comunicada a la unidad de control. Sí, correcto. Debe ser para equilibrar algo. El agua constante, esto. Para equilibrar la ansiedad, debe ser. Bueno, muchachos y señoras, sigan por favor el circuito. Entra el agua, ¿qué pasa en el economizador? Toma temperatura, en vez de entrar directamente al tubo, como lo hacía antes, como lo veíamos en las calderas, en otro tipo de caldera, lo que vemos que ahora pasa por una unidad de control y después sí se dirige a la caldera. ¿Qué pasa si no está la unidad de control? ¿La vuelvo a calentar? Se desperdicia el... Hace de termostato el sistema de Se control. desperdician los gases cuando se cierra el sobrecalentador. Correcto, Rivadeneira, muy bien. Lo que estamos viendo acá es que esto es una solución que han encontrado para decir, che,
Si yo los gases que van a pasar por el sobrecalentador, les tengo que hacer un bypass para de esa manera controlar el grado de sobrecalentamiento, ¿esos gases a dónde van? Al economizador. ¿Cómo? Al economizador pasarían directo. Sí, pasarían al economizador, pero yo tengo la posibilidad de que esos gases, además, darle al agua de entrada de alimentación, una cantidad de calor extra para poder aún más llevarla a la temperatura más cerca de saturación. Y para que ese calor, que es un calor importante, es una temperatura mayor a la que vamos a tener acá, lo que va a tratar de hacer es justamente eso, va a tratar de acercar aún más la temperatura de saturación. Es una forma de ahorrar combustible aún más. Lo que podríamos decir que la unidad de control es la continuidad del economizador. O sea, es un economizador en chiquitito a mayor temperatura. ¿Se entiende cómo funciona esto? Sí. Bueno. Profe. Sí. Ahora, cuando pasa por el sobrecalentador los gases, no pasa por la unidad de control. Y no, señor, pero... Entonces, la unidad de control ahí no está intercambiando calor. ¿O sí? Sí, no, bueno, lo que yo no dije, que me falta completar ahora, es que las grampas, tanto unas, la del sobrecalentador, como las de la unidad de control, nunca están cerradas al 100%. Sobre todo la del sobrecalentador. Las del sobrecalentador siempre mantienen un porcentaje de apertura. La unidad de control no tanto. Pero nunca están cerradas al 100%. Siempre las fricciones tampoco están abiertas, ¿no? Al 100%, ¿o no? Sí, la del sobrecalentador sí. La del sobrecalentador siempre tenés la posibilidad de abrirlas al 100%, o sea, dejarlas en la posición que la vemos ahí, en vertical. Sí. Eso siempre está la posibilidad, pero si vos decís voy a cerrarlas, nunca quedan cerradas al 100%. Eso ¿Ni siquiera en el momento del arranque? Eso es simplemente una cuestión de diseño para que siempre tengas la posibilidad de tener sobrecalentado, porque si no te pasa nunca gases por ahí, no vas a tener sobrecalentado. ¿Qué me decías del arranque? En el momento del arranque no tienden a cerrarse las grampas. No. En el momento del arranque tenés las grampas abiertas. Señora, usted tenía una pregunta que se quedó ahí colgada. No, que consulta. Usted dijo entonces que la unidad de control es como un economizador más chiquito para llegar al punto de saturación de lo que es el colector no me sale el nombre. Sí, a veces uno dice cosas de las cuales después se arrepiente, pero vos fijate que es una continuidad del economizador, es más chico que el economizador para poder aprovechar esos gases que están a mayor temperatura que los gases que entran al economizador. De esa manera lográs tratar de llegar a la temperatura de saturación. Listo. Si vos te acercás más a la temperatura de saturación, ¿en qué te va a replicar? ¿Cuál es la ganancia? Gastas menos. Usar menos combustible. Reducir el consumo. Claro, vas a reducir el consumo de combustible. Listo. Hay calderas, si los adelanto esto, que ya la vaporización se comienza a lograr en el economizador. Bueno, vamos a hacer una cosa, falta menos de un minuto. Son 10:15, 10:25, nos tomamos 10 minutos y volvemos a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Estamos de acuerdo. El examen, porque no existe esta caldera, vuelvo a repetir, es simplemente para que ustedes ya vayan familiarizándose con todo esto.
Tienen ahí en el capítulo 6, que es la caldera ESD2, Bobbio se mete a tratar un tema que es la circulación tanto forzada como natural. Hay toda una explicación que son los últimos 2 puntos de este capítulo, del capítulo 6, repito. Los últimos 2 puntos del capítulo 6 es circulación forzada y circulación natural, que da una serie de explicaciones. Si lo quieren leer, lo pueden leer para acrecentar un poquito más el concepto de esto. Pero sepan que el capítulo 6, caldera ESD2, es nada más que para ablandar la galleta. Bueno, capítulo 7, calderas acotubulares de tipo radiante y circuitos de alta eficiencia. Nosotros vamos a ver la caldera MR, básicamente, que es la caldera que está ya, sí, que tiene existencia, que se puede tocar, que se puede operar, que es la que está en los gaseros. Son las calderas Kawasaki, que son de utilización actual. Lo que está tratado en el capítulo 7 de Bobbio son las calderas viejas, las que hicieron posible llegar a este desarrollo que tenemos ahora. Por lo tanto, vamos a ver ahora algunas cosas para así después, la clase que viene, entrar directamente a la caldera MR que nos interesa ver. Bueno, ustedes cuando lean el capítulo 7 se van a dar cuenta que ahí hay un tema que es circuitos de alta eficiencia, o sea, eso es cómo se relacionan los circuitos, si tienen o no tienen recalentador. Entonces, todo eso no lo vean, no lo vamos a ver. No se va a ver. También se van a dar cuenta que las calderas están tratadas por marca, Baco-Wick o Fuchter-Wheeler. Bueno, esas marcas tampoco existen ya. O sea que es un poco historia del pasado, como quien dice. Bueno, así que si no hay oposición, tienen alguna pregunta, vamos a continuar ya, sí, metiéndonos a las calderas MR de este capítulo 7, viendo algunas cositas que son interesantes para lo que viene, que es el capítulo siguiente, ya viendo un poco accesorios internos, externos, y después la caldera radiante de los gaseros. Pero bueno. ¿Puedo hacer una pregunta, profe? Sí, señor, no me pregunte más si puede preguntar, porque están ustedes para preguntar, yo también para contestar todo. Dale. Respecto a en la sesión anterior, en la caldera que vimos, en la sesión anterior, me quedó la duda si tenían, en el esquema no figuraba, pero por ahí tiene, calculo que debe tener, tubo de caída. Sí, tiene tubo de caída también. Sí. Perfecto, gracias. Muy bien. Otra de las cosas que ya les quería decir, y lo terminamos con esto, es, les voy a enviar para que vayan trabajando el próximo trabajo práctico, que ya está más encarado para el lado del manual de la caldera radiante, con el que se van a encontrar a bordo. Entre toda la documentación que les envíe, ustedes tienen ahí el manual de todo el circuito, de todo el buque. Eso es por un lado. Y por otro lado tienen el manual de la caldera, o sea, el manual particular de la caldera, que habla solamente de la caldera, no habla de todo el buque. El otro manual habla de la caldera, del buque, del circuito, de las partes. Entonces, lo que vamos a trabajar, el próximo trabajo práctico, es justamente el manual de la caldera, para empezar a conocer la caldera. El trabajo práctico consiste en que, el manual, tanto el manual del buque como de la caldera está en inglés. Y el trabajo práctico consiste en responder unas preguntas que hice yo ahí, que están en el manual, y ustedes la tienen que buscar, tienen que leerla un poco, interiorizarse de eso y responder. No es más que eso. O sea, lectura, entender
lo que está diciendo ahí el manual y responder. Vuelvo a tocar el tema envíen el trabajo a tiempo. Van a tener una fecha de cierre. Les di un tiempo bastante, 10 días creo que son, como para que vayan tranquilos haciéndolo. Pero envíenlo a tiempo. Bueno, vamos a seguir. Se lo voy a mandar por mail, perdón. No, se los mando por mail y ustedes también lo responden por mail. Vamos a seguir compartiendo y viendo este asunto de las calderas. A ver. Bueno, este es el corte de una caldera SD2. Con todas las partes. Y bueno, pero esto ya lo salteamos, ya está. Acá pueden ver las grampas, que las ven ahí. El sobrecalentador, la unidad de control acá al costadito, y después el economizador arriba. Bueno, ya está. Esto no existe más, o sea que muchas gracias. Bueno, la cantidad de hileras de tubo que se pueden llegar a ver. Vamos a pasar esto también. Acá tenemos una configuración de la misma caldera SD2, cómo funciona el agua y demás. Ya está. Caldera radiante. Bueno. Este podría ser un principio de las calderas radiantes, en donde vamos a ver dos cosas que son importantes y que varían que caracterizan a las calderas radiantes y que varían respecto de la caldera tipo D. Y es lo siguiente, fíjense que los quemadores están en el techo de la caldera, están acá arriba. Antes lo teníamos enfrente, acá en la zona esta, lo que configuraba una circulación de gases en forma horizontal, desde la parte anterior de la caldera hacia la parte posterior, ¿no es cierto? Al estar los quemadores en la parte frontal. En cambio, estando en la parte superior de la caldera, lo que hace es que esta caldera sea más bien alargada, en el sentido de verticalidad, o sea, gana en altura, ofreciendo un horno más amplio que la caldera tipo D, y al poner los quemadores en el techo del horno, lo que se logra es una mejor circulación de gases, una mejor distribución de los fuegos con respecto a los tubos, y además el aire, como ven ahí ustedes, viene directamente de un forzador de aire, lo que nosotros denominamos el aire forzado, y esta caldera no tiene doble envuelta. ¿Por qué no tiene doble envuelta? Bueno, vamos a volver a las partecitas de acá atrás, que es esto. En el dibujo, en la figura 39 y 40, ustedes lo que están viendo ahí son dos tipos o dos formas de lograr la configuración, digamos, del interior de los hornos y cómo están los tubos, cómo están colocados los tubos. Fíjense que en este caso, en la figura 40, los tubos están, detrás de los tubos está soportado por todo un material aislante y después viene la chapa de la envuelta y nada más. O sea que acá estaría la sala de máquinas. Entonces, la sala de máquinas, la chapa de la envuelta que conforma, digamos, el forro de la caldera, el material aislante detrás de los tubos y después los tubos, y cada uno de esos tubos está unido por una membrana. En este caso,
Es el caso, digamos, es la configuración anterior a las calderas radiantes. Las calderas radiantes lo que tienen es que los tubos están pegados unos a otros. Y de esa manera lo que se consigue es formar un espacio estanco en donde los gases no se pueden ir para ningún lado. O sea, ocupan todo el horno y van a poder tener su salida a través de los conductos de gases por los cuales van a ser dirigidos. Esto permite que todo el calor radiante, al estar un tubo apoyado o digamos, en contacto con el otro, lo que va a permitir es que todo el calor se va a transferir al agua. No va a haber ningún tipo de gas que se pueda, digamos, escapar o, por ejemplo, en el caso este de acá, de la izquierda, la figura 39, los tubos, esta es una configuración típica de una caldera D, en donde los tubos estaban separados, son los tubos de pared, estaban separados, detrás de estos tubos tampoco estaban en contacto, había gases, los gases pasaban para este lado, tenían la doble envuelta también, pero no, el aprovechamiento del calor no era lo mejor que se podía. En cambio, en las calderas MR, donde los tubos forman un ambiente completamente sellado y que la única transferencia de calor posible es a través de los tubos, porque no hay, los gases no pasan los tubos y transfieren calor a través de la doble envuelta, no hay posibilidad. Es la mejor situación para la transferencia de calor, el mejor rendimiento que se consigue. Entonces, esa es una de las características de la caldera radiante, que el calor se hace en forma radial y que el horno está en función, o sea, está fabricado, está diseñado en función de la transferencia radiante de calor. Como ustedes ven ahí, hay una gran cantidad de tubos de caída, ya son importantes los tubos de caída porque se acuerdan que en un principio le habías dicho que lo que se logra con las calderas radiantes, este tipo de transferencia de calor, es la generación rápida de calor, la generación rápida de vapor. Por lo tanto, si hay rápida generación de vapor, lo que yo necesito es que la circulación asegurarla. Ya no es que voy a tener circulación, no, la necesito asegurar en forma efectiva. ¿Por qué? Porque la circulación aumentó. La circulación de agua y vapor aumentó. ¿Por qué? Porque hay mucho calor, esa cantidad de calor se aprovecha realmente muy eficientemente, se transfiere muy eficientemente, se genera mucho vapor y la velocidad de circulación del agua y vapor es alta también. Por lo tanto, necesito suministrar y mantenerla con la cantidad de agua necesaria a través de los tubos de caída. Por las condiciones en que estamos, no creo que vayamos al buque, porque no vamos a poder ir este año, el año pasado tampoco pudimos ir. Pero estos tubos son muy gráficos, se los ve pero perfectamente ahí en el exterior de la caldera, son tubos muy grandes que conectan directamente el colector superior con el inferior, y se los ve tal cual los vemos acá, tanto alimentando los colectores inferiores como los cabezales de los tubos de piso y techo, ¿no es cierto? En las calderas MR lo que varía también es el sobrecalentador, que generalmente se los ve en 2 o 3 etapas, y aparece un elemento más, que es el atemperador. Acá tenemos que hacer una salvedad entre dos elementos que cumplen la misma función, pero que se denominan distinto. Uno es el atemperador y el otro es el desobrecalentador. Muy bien, vamos a ver para qué sirve cada uno, cuál es la diferencia. Es muy sencillo, yo creo que lo van a entender bien.
Bueno, vamos a seguir con esto. Muy bien. Este es el principio del control del grado de sobrecalentamiento en una caldera MR. Ya vamos a ver que hay distintos tipos, pero nosotros vamos a arrancar viendo cómo es este para después tratar ya un poquito mejor el que realmente se usa en estos momentos. No nos vamos a detener en detalle, sino ver cómo funciona. Fíjense ustedes que acá en la parte de arriba tenemos el colector inferior, en el cual tiene un elemento ahí que es un intercambiador de calor. O sea, ¿qué hay en el colector inferior? Agua. Muy bien. El colector inferior está lleno de agua, lleno de agua. Siempre tiene agua. Lo que se hace es, se coloca un serpentín y en ese serpentín va a circular vapor. Es evidente que el vapor va a tener mayor temperatura que el agua. Por lo tanto, lo que vamos a lograr acá es bajarle la temperatura al vapor y ese calor que pierde el vapor lo vamos a estar transmitiendo al agua del colector inferior, en donde ahí también ya ganamos unos mangos haciendo esa transferencia. Pero, ¿por qué le vamos a querer bajar la temperatura al vapor? Es simplemente, si ustedes siguen el trayecto del vapor en este sobrecalentador que está aquí, este es el sobrecalentador, lo que vamos a ver es que el vapor saturado que viene del colector superior ingresa al colector de entrada. Este colector de entrada en su interior va a estar tabicado, digamos, separado, o hecho algunas cámaras estancas por lo que llaman acá diafragmas sólidos. Esto es una pared nada más, en donde el vapor entra pero no puede pasar por acá porque está tapado, es una puerta cerrada. Entonces el vapor entra por acá. Estos dos colectores están unidos por tubos en U, ahí están. Entonces el vapor entra, llena toda la parte esta y pasa por los tubos al otro colector. El colector, como ustedes pueden ver, el otro, el colector de salida, digamos, también está tabicado, está con diafragmas ahí que no le permiten el pasaje. Por lo tanto, como también hay tubos acá, todo esto está conectado por tubos, va a pasar de esta primera etapa a la segunda etapa en el colector de entrada. Y así sucesivamente va a ir recorriendo en distintos pasajes de un colector a otro. ¿Qué va a suceder? Fíjense que a la descarga del colector que nosotros llamamos colector de entrada, que es este de acá, hay una válvula de control. Esa válvula de control va a dejar pasar vapor hacia el atemperador, por lo cual se va a enfriar ese vapor. Va a retornar un vapor relativamente más frío a la última etapa del sobrecalentador, se va a mezclar con el que ya venía y ahí va a descargar hacia el consumo. O sea, va a salir vapor sobrecalentado ya con una temperatura controlada en función de la apertura o cierre de esta válvula de acá. Esto es una de las primeras maneras que se tiene o que se logró en estas calderas radiantes en tratar de controlar la temperatura de vapor sobrecalentado. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos realmente hoy en día. Pero sepan ustedes que esta es la base de lo que tenemos hoy. Es regular la temperatura de vapor sobrecalentado enfriando parte de ese vapor sobrecalentado y volviéndolo al circuito. Fíjense ustedes que todo esto siempre es transferencia de calor, de un lado a otro, del vapor al agua, del agua a vapor, pero siempre lo mismo, y está en función de eso, termodinámica pura.
en su máxima expresión. Bueno. Uy, ¿qué pasó? ¿Se terminó? Me parece que sí. ¿Nos retiramos? ¿Cómo? ¿Nos retiramos la clase? Bueno, la libertad es libre, el que se quiere ir se va. Stop share. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a ver. Sí. Estaríamos más o menos por ahí. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Sí, usted mencionó en el principio el D-sobrecalentador. El ¿Es todo ese conjunto? ¿Cómo? Perdón. ¿Está dentro de todo ese conjunto para tener vapor más con menor grado de sobrecalentamiento? ¿El D sobre el Sí, calentador fíjate no era vos. el que estaba en el colector superior? Claro. Fíjate vos que nosotros estamos hablando de dos elementos que son dos serpentines por el cual en su interior circula vapor y que necesitan ser enfriados. Uno es el atemperador y otro es el desobrecalentador. El desobrecalentador o el atemperador evidentemente van a estar sumergidos en agua, ¿no es cierto? Que es la fuente fría, lo que enfría el vapor. Y uno va a tener que estar colocado en el colector de agua y otro en el en la cámara de agua del colector de agua y vapor. Si yo te digo qué función cumplen, bueno, las funciones son las mismas. Los dos enfrían vapor. Ahora, el vapor es distinto. El desobrecalentador lo que hace es bajarle la temperatura al vapor sobrecalentado. Entonces, el vapor sale del colector superior, pasa por el sobrecalentador y de ahí, esto ya lo habíamos visto la otra vez, va a las máquinas principales como vapor sobrecalentado. Una parte se dirige al desobrecalentador, baja la temperatura del sobrecalentado, pero mantiene el vapor sobrecalentado, lo mantiene, no a la misma temperatura, sino un poquito más bajo, y va a utilizarla donde haga falta, al servicio. Ese es el desobrecalentador. Y el atemperador cumple la misma función, pero con la diferencia que el atemperador está colocado en otro colector, que puede ser el superior o el inferior, generalmente es el inferior, pero que es, digamos, un pasaje más del sobrecalentador. Está colocado entre, a veces, generalmente, entre la tercera y cuarta etapa del sobrecalentador, de manera de que con esa disminución de temperatura que se le hace al vapor que se venía sobrecalentando en las distintas etapas del sobrecalentador, se le baja la temperatura para regular la temperatura final de salida del sobrecalentador. Entonces, nosotros controlando la cantidad de vapor que va a ir al atemperador, vamos a controlar la temperatura de salida del sobrecalentador. ¿Comentarios? ¿Puede una caldera tener las dos cosas? ¿Cómo? ¿Una caldera puede tener las dos? Atemperador Una caldera radiante tiene sobrecalentador y atemperador. Tiene las dos cosas. Porque una caldera radiante genera vapor para la propulsión y vapor para los servicios, o vapor auxiliar. Entonces, el vapor auxiliar es vapor desobrecalentado. Y el vapor sobrecalentado, la manera de conseguir una temperatura estable, lo más estable posible, es controlando el grado de sobrecalentamiento. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, de esa manera, sacando parte del vapor del sobrecalentador en alguna etapa, enfriándola y con ese vapor
un poco más frío, controlar la temperatura de descarga del sobrecalentador. Ya vamos a volver sobre el tema una vez que nos aboquemos a las calderas radiantes. Ustedes lo van a ver ahí en el manual de la caldera. Y un diagrama está también en el manual del buque. Así que si ustedes se lo proponen, para mirarlo y para entenderlo hay mucho. En el manual del buque está relacionado con todo el circuito porque tiene que haber un sistema automático de control de combustión, un sistema automático de combustión de alimentación, que está todo relacionado. No es que nosotros, esto lo vemos en forma individual, pero está todo relacionado y si variamos algo se va a variar todo. Entonces, les propongo que vayan despacio, vayan leyendo, despacio pero sin pausa. Vayan leyendo, métanse ahora cuando viene el trabajo práctico con el manual de la caldera, para poder desarrollar eso, para poder ir procesando la información y como siempre, las dudas son lo que nos hace preguntar y lo que nos hace construir el conocimiento. Así que métanle para adelante. Les había propuesto la clase pasada, si quieren hacer una listita de temas a tratar. Sí, abierta, no tengo problema. Organícenlo como ustedes quieran, sean ustedes los hacedores de eso y yo con gusto lo comparto y vemos a ver cómo hacemos. Estuve hablando con gente de MAN que es conocida, amiga mía, hemos navegado junto con uno de los ingenieros de ahí y como todos los años hacemos, siempre tenemos una charla de motores, inclusive con el profesor Chorrarín, que cuando puede se acopla, pero estamos hablando ya de motores que se están usando en este momento, que se están desarrollando, motores híbridos, por decirlo como se dice ahora, o de dual fuel, que queman fuel y gas, y también con las próximas investigaciones o desarrollo que está haciendo MAN, que evidentemente es el que tiene el monopolio del mercado, porque el 80-85% de los buques están navegando con motores MAN, el resto con Burmester & Wain. Así que los tipos tienen un desarrollo muy importante, sobre todo en lo que es la descarga o la huella de carbono, que se dice, en la reducción de la huella de carbono. Que bueno, que hay mucho para hablar ahí en eso y lo que más les podría interesar a ustedes es cómo funciona un motor hoy en día con control electrónico y demás. Así que bueno, como todos los años estamos abiertos a hablar de todo eso también, a pesar de que no es nuestro tema de expertise, pero bueno, teniéndolo a los amigos ahí en MAN, es una pena de no poder acercarlos a ustedes y poder pasar información. Quizás sería bueno que ustedes me puedan alcanzar algún día que puedan ustedes, porque yo las clases de caldera las tengo que seguir dando igual. No puedo perder tiempo porque ya estamos atrasados, pero bueno, no puedo ocupar horas mías con motores. Pero si ustedes me dicen, profe, tal día, tal hora podemos, bueno, yo lo organizo, lo coordino y nos juntamos y hablamos de motores, de fierros, no hay problema. Y como les dije, de cualquier otro tema, lo que sea, lo plantean, lo ponen ahí en el grupo si quieren y lo charlamos. Genial, profe. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios? Gracias. ¿Razones por las cuales vivir? Muy bien.
Bueno, estamos en contacto, les envío el trabajo práctico, empiecen a hacerlo, tranquilos, vayan leyéndolo, avanzando. Y nada, estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno. De acuerdo. Que sigan bien, cuídense. Chao. Realmente.